Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive una crisis de inseguridad y violencia criminal muy grave que se está convirtiendo en crónica. Ayer jueves y hoy viernes en Esmeraldas y Guayas respectivamente explotan coches bomba, mientras tanto la policía y la fiscalía detiene a integrantes de un grupo político bajo acusaciones poco creíbles. La seguridad fue la prioridad del gobierno cuando se posicionó y que el martes cumple un año, pero en la práctica es todo lo contrario. De esto queremos conversar con la experta en estos temas, la analista Yomaira Gavilanes, a quien le damos lo más cordial bienvenida. Yomaira, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Gracias, Orlando, muchas gracias por la invitación, por el espacio, muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Bueno, pues sí, en realidad la intro que haces es en general todo lo que está viviendo el país en este momento. Se puede decir, y para empezar un poco este análisis, que estamos viviendo en la continuidad de un Estado fallido que se vino con el morenato, ¿no? Claro. Pero entonces, Yomaira, ¿cómo se explica? Porque el presidente, por ejemplo, en entrevistas que ha dado en Israel y que atiende a los periodistas amigos, porque a los demás no recibe, dice que los índices de inseguridad han bajado en los últimos meses y que él le ha puesto orden al Estado ecuatoriano. Es un discurso netamente político. Es un discurso que lo único que hace es tratar de crear una cortina de humo ante los sucesos que estamos viviendo, que ya son catastróficos. Hemos traspasado las fronteras delictivas. O sea, ya estamos hablando no simplemente de un Estado fallido, sino que quizás estamos hablando ya de un narcoestado. Estamos entrando a un narcoestado o estamos ya en un narcoestado. Entonces, este análisis que es también importante hacerlo desde una visión de una agenda hegemónica que existe, porque recordemos que siempre el neoliberalismo lo que hace es destruir los estados de bienestar. Entonces tenemos este hecho de que se puede dar esta agenda hegemónica para destruir un estado de bienestar que se vio con los 10 años de Revolución Ciudadana, que se vivieron, que se dieron, que justamente lo que se hace es destruir esto, que es una parte de una agenda del neoliberalismo. Pero Yomaira, una de las cosas que también llama la atención es porque desde el principio del gobierno, es decir, prácticamente un año, el gobierno siempre apeló a la ayuda y a la colaboración de países como Estados Unidos, la propia Colombia, Israel, España y hasta incluso mencionó a Gran Bretaña. Esto no se ha visto, es decir, en la práctica quedó en un discurso y tú mencionas algo que es importante, es un señalamiento de orden político, pero en la práctica también hay otras cosas. Hay 19 generales de la policía señalados por el embajador de Estados Unidos como narcogenerales, hay 3 generales de las Fuerzas Armadas señalados como parte de un negocio de lavado de activos, de piramidación, y también una serie de actores de la fuerza pública involucrados en hechos delictivos. Desaparecieron 150 armas de un cuartel y eso parece que es normal ahora. Sí, o sea, estamos hablando de un escenario de injerencia y de narcoparamilitarismo. Porque los hechos que vemos, los hechos que se suscitan, los degollamientos, el tema de los colgados, el tema de las muertes, diario, prácticamente, todo eso está relacionado con bandas narcodelictivas, ¿ya? Pero que son sucesos que se naturalizan ya a tal punto que incluso la prensa o los medios de comunicación incluso los pueden llegar a desear con el hecho de que se equipare este tema. O en otros casos invisibilizar, porque parecería que algunos medios quieren lavar la imagen del gobierno, no colocando en las portadas los acontecimientos más graves. Exacto, pero a lo que voy es a que estos sucesos, estos hechos son netamente exportados de Colombia. Claro que se les ve en México, pero recordemos que el narcoparamilitarismo nace en Colombia, en los 90. Pero además porque hay un incremento inusitado de producción de cocaína, de narcóticos en Colombia, que aparentemente pasan por aquí y se van para Estados Unidos. Exactamente. Nosotros hemos dejado de ser un país de tránsito, ya somos un país exportador, o sea, ya los hechos son totalmente innegables. Entonces, estamos viviendo este hecho del narcoparamilitarismo frente a un
para Estado, ¿ya? Y lo que no ha podido manejar el gobierno es justamente estos temas de gobernabilidad, en donde la gobernabilidad también incluye a estos grupos excluidos, históricamente excluidos, que claro. Nadie va a pensar que tal vez la gobernabilidad se pueda dar también y hacerles parte de la gobernabilidad a estos grupos. Sin embargo, no se construye la paz sobre bases rígidas y no podemos decir que la gobernabilidad se va a lograr sin haciendo de lado a estos grupos también. Claro. O sea, hay que ver de una manera cómo reinsertarles en la sociedad. Pero Yomaira, ¿por qué el presidente siempre está apelando a que todo esto ocurrió en el correísmo? ¿Por qué siempre está planteando que es en los 2 últimos gobiernos, cuando en la práctica los mayores índices de inseguridad, las mayores masacres carcelarias ocurren precisamente en su gobierno? Entonces, o es que no tiene una explicación adecuada, o la otra es que no sabe cómo incluso administrar el Estado en el campo de la seguridad durante su primer año de gestión. Bueno, en realidad el presidente tiene un discurso muy fascista. El hecho de que, por ejemplo, en algún momento él se refirió que dentro de estas masacres llamadas en el lenguaje común, porque dentro del tema jurídico se les conoce ya como un genocidio, claro. Estas masacres llamadas como el lenguaje común, él decía, murieron solo civiles, no murieron civiles, perdón, murieron simplemente PPLs. O sea, personas privadas de libertad. Uh-huh. Entonces, ese discurso genera pulsiones fascistas. Porque además está acompañado de algunos mensajes de actores políticos que dicen que son la escoria de la sociedad recluida ahí y que hay que limpiar eso. Exacto, justamente eso voy. Entonces, esos mensajes, estos metamensajes, son muy perversos y eso es lo que también está consumiendo los medios de comunicación y lo que los medios de comunicación trasladan. O sea, si el presidente no puede manejar esta crisis y él es el primero en caer en estas estrategias narco, porque los degollamientos, porque los sicariatos, toda esta violencia, esta ola de violencia es una estrategia narco. Si el presidente cae en esta estrategia narco, ¿de qué gobernabilidad, de qué seguridad estamos hablando? Claro. El presidente no tiene ni la mínima intención de querer conocer, saber, un poco de conocer un poco más a fondo el proceso de lo que significa esta violencia. No tiene la intención, o sea, yo lo veo así. Yeah. Yo veo que él no tiene la intención de querer mejorar la seguridad. Pero tú planteas algo que es muy importante porque lo que naturalmente ya se ve para enfrentar esta naturalización de la violencia son los estados de excepción, los estados de emergencia, los toques de queda, es decir, en algunos cantones de la provincia del Guayas, de Manabí, de Esmeraldas hay toques de queda, es decir, nadie se puede mover en las noches, pero sin embargo ocurren explosiones, coches bombas en la noche. Entonces, ¿de qué han servido los estados de excepción? ¿De qué sirven los estados de emergencia en las cárceles, los toques de queda? En realidad, lo único que sirve es para gobernar desde una visión muy fascista, como te digo. Es una visión muy fascista, en donde no impera, muy policíaca, en donde no impera el Estado de Derecho. No vivimos en un Estado de Derecho. En este momento existe también quizás esta herramienta del gobierno, esta necesidad que tienen de seguritizar el Estado. Y dentro de esa seguritización, que no hay que temerle, siempre y cuando vivamos en un gobierno que promulgue el Estado de Derecho. Sin embargo, en este gobierno, el gobierno del encuentro, no tenemos esa seguridad. Esta seguridad es totalmente nula. Así que sí hay que temer que dentro de este gobierno se quiera seguritizar al Estado. ¿Pero para qué sirven los estados de excepción entonces? Porque, digo, si son bien utilizados, si están bien plantados, si están bien organizados, están bien planificados, lo que deberíamos tener en la práctica es la disminución de los actos de violencia, pero en la práctica no ocurre eso. No, es que estamos al frente de un estado de excepción, pero de un estado de terror también. ¿Ya? Entonces, dentro de estas líneas y dentro de este escenario lo que vivimos es justamente eso, ¿no? El estado de excepción que sirve también para perseguir. Por lo que tú decías hace un momento antes de estar en vivo, ayer, por ejemplo, allanaron casas de militantes, de activistas políticos, sociales, sin ninguna claridad de por qué lo hacían. Claro. Entonces, todo eso, este estado de excepción lo único que sirve es para que el poder tenga más poder y simplemente ellos dentro de su línea de gobernabilidad puedan tener incidencia y que puedan controlar. Claro. Pero no vemos que eso pase. O sea, un error grande de este gobierno es no reconocer que ellos no tienen la capacidad para afrontar
la situación de seguridad que vivimos en este momento, de inseguridad que vivimos en este momento. Claro. Hagamos la primera pausa, Yomaira, porque sí me interesa abordar el otro tema que efectivamente ha sido noticia y no muy divulgada en los medios de comunicación, que fue la detención, dice la Fiscalía en la mañana de este viernes, que fueron ya ordenadas las prisiones preventivas para 8 militantes del movimiento guevarista, un movimiento de izquierda revolucionario con su bandera rojinegra, pero al que se le acusa incluso de trata de personas para llevarles a grupos ilegales a Colombia y a Venezuela. No sabíamos que existían grupos ilegales en Venezuela, en Colombia sí los hay, por lo que menciona incluso la publicación, pero en la práctica también este es uno, como dice Yomaira, un modo de distraer y también de amedrentamiento al movimiento social, porque también se allanaron oficinas, por ejemplo, de la organización ecologista Yas Unidos. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Yomaira Gavilanes a propósito de esta crisis de seguridad, de violencia y de inseguridad también, por supuesto, en el Ecuador. Yomaira, mencionabas al final de la primera parte un elemento que no ha sido muy difundido en los medios de comunicación, aunque el diario La Hora, siendo el antiperiodismo, hace una portada diciendo que había narcoguerrilla en el Ecuador. Estos actos, estas acciones del gobierno ya nos sorprenden porque en su momento la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ya dijo de la existencia de un movimiento guevarista cuando hubo manifestaciones en las calles de Quito. Es decir, se fue configurando ya un modo de reprimir o de distraer. Sí, bueno, estamos viviendo, como te decía al inicio, una agenda neoliberal en donde lo que vemos es que hay una construcción también del enemigo interno. Ya. Y el enemigo interno es justamente todo lo que vemos, todo lo que está opuesto a lo que hace este gobierno. Ya, entonces... O sea, volvemos a esa famosa doctrina de la seguridad nacional donde había enemigos internos. Sí, ajá, exactamente. Entonces, ellos lo que quieren hacer este momento es justamente generar este escenario en donde el enemigo interno, que en este caso son los paramilitares, los paramilitares, los guerrilleros, todo eso. Pero sobre todo los guerrilleros, ¿no? Porque los guerrilleros tienen una ideología de izquierda. Ajá. Entonces, gente que quizás no tiene ni la más mínima idea que le están involucrando en temas como los que vimos ayer, de estos allanamientos, gente que no tiene ni idea de lo que es quizás armar una guerrilla, sino simplemente lo que están haciendo es militando dentro de su organización política. Lo que hace es justamente generar este enemigo interno y al punto de que buscan simplemente generar una cortina de humo para cubrir la inseguridad que existe en este momento en el Ecuador. Ya, pero entonces estas organizaciones están siendo reprimidas porque los Yas Unidos son una organización ecologista que además se opuso al gobierno de Rafael Correa en su momento. Es decir, no estamos hablando de una situación en la que discriminan. Si esto es así, entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de, por ejemplo, el Parlamento, los partidos políticos? Porque tampoco los escucho decir absolutamente nada. Sí, es lamentable que no se hayan pronunciado hasta ahora, ¿no? Recordemos que mucha gente que ahora es asambleísta vienen justamente de movimientos sociales, de movimientos políticos, del activismo, de la militancia, y es lamentable que no se hayan pronunciado, pero justamente la postura debería ser rechazar esta persecución. Es una persecución de Estado. Ya. Es una persecución de Estado en donde lo que vemos es la violencia puntual hacia las organizaciones sociales, hacia las organizaciones políticas, simplemente por pensar de una manera distinta. Te planteo esto porque incluso hay un ambiente un poco confuso, un poco hasta espeso, lo diría yo, porque por ejemplo el día de hoy en la mañana los empleados, funcionarios, legisladores de la Asamblea Nacional no podían entrar porque hay medidas de seguridad en la Asamblea. Hay acciones que por ejemplo son impedidas de cubrir por parte de los periodistas. Algunos casos, por ejemplo en la Asamblea Nacional no son tratados adecuadamente porque la fiscal los increpa a los asambleístas. ¿Cómo se entiende todo este conjunto de acciones que perturban el objetivo fundamental, que es la paz, la armonía y la convivencia? Justamente el tema del Estado fallido termina con la democracia.
Los estados fallidos lo que hacen justamente es arrasar con la democracia, con la institucionalidad, ¿ya? Y eso es lo que vivimos, ¿no? Eso es lo que estamos este momento presenciando, no simplemente en el lado del Ejecutivo, sino que también del Legislativo. Y es una parte, como te decía y te repito nuevamente, es una parte de una agenda hegemónica, que es destruir el estado de bienestar, el estado de derecho. Ya, entonces vayamos a ir cerrando también entonces este programa. Dos elementos claves, ya es un año de la gestión del gobierno. En el plano de la seguridad sabemos que no ha pasado la prueba, es decir, tiene una calificación muy baja, pero también en el plano social, y tú que estudias, tú que has abordado estos temas, vemos índices de pobreza, la migración es alta, es muy fuerte, más de 80,000 personas salieron el año 2021 y ahora incluso hay pérdidas, por ejemplo, en el campo de la gestión institucional del Estado en el plano social, para insistir en este tema. ¿Cómo va a evaluar entonces la gestión más allá de la seguridad, que ya es lamentable y dramática? Sí, bueno, en realidad la gestión del señor Guillermo Lasso es una gestión totalmente paupérrima, la verdad no tiene ningún tipo de gestión. Creo que, como te decía, tiene un error político bien amplio en no reconocer que no están capacitados para dirigir un país, pero para gobernar. Pero hace 10 años, fue candidato 3 veces. Sí, exacto, eso fue peor. Claro. Esto es lo peor, ¿no? Que estuvo 10 años preparándose para ser candidato. Simplemente él manejó una comunicación y un marketing político que ahora, justamente ayer que estábamos en una conferencia con Pepe Mujica, se refería a este tema, ¿no? Que la política tiene ahora esta amenaza con esto del marketing político y la comunicación. Entonces nos vendieron un eslogan, el gobierno del encuentro, lo mejor está por venir y todo eso. Entonces, a todo eso sumémosle también que los medios de comunicación cubren totalmente la ineficacia de este gobierno, ¿ya? Tal vez ahora vemos que Teleamazonas busca un poco ya transparentar esa información. Por el banquero dueño de Teleamazonas y el banquero presidente, claro. Exacto, sí. Pero a eso también sumémosle que el lenguaje que están usando los medios de comunicación en referente a las crisis, a la crisis carcelaria, es un lenguaje también que han caído en la estrategia del narcotráfico, que han caído en la estrategia de esta estrategia del neoliberalismo. Entonces, la gestión en general del gobierno es paupérrima, es una gestión que no se ve, no hay gobernabilidad, no hay seguridad, no tenemos en realidad un Estado de Derecho. Pero tampoco salimos del clivaje correísmo-anticorreísmo, porque buena parte del relato político del gobierno, de la oposición y de algunos medios de comunicación en general que están muy anclados a eso, siguen planteando la disputa entre correísmo y anticorreísmo. Correa dejó el gobierno hace 5 años y prácticamente sigue vigente en el debate público. Sí, es lamentable que todavía exista esa intención de generar la presencia del expresidente Rafael Correa, que exista esa intención de traspasar toda la responsabilidad que ellos tienen a un gobierno que en realidad lo que hizo fue mantener una seguridad que fue reconocida a nivel mundial. Bajar los índices de muertes violentas, claro, exacto, a cifras récord. Reinsertar en la sociedad a grupos, bandas, a pandilleros, a grupos que eran totalmente aislados de la sociedad y claro, pues en realidad es... ¿Pero por qué mantiene ese discurso? ¿Crees que efectivamente le da resultados? ¿Crees que tiene cosecha? Porque en la práctica él gana con los votos del anticorreísmo y eso parecería que se sostiene hasta ahora, porque los votos de Andrés Arauz son correístas, los de él son anticorreístas, no son pro Lasso. Sí, o sea, bueno, yo lo que veo ahí es que hay esta intención de generar esta culpabilidad hacia el otro bando, como se diría en este caso, hacia la oposición. Pero claro, pues les da resultados, sin embargo, este resultado que les da no es a favor de ellos, porque ya vemos que en realidad lo que se ve es que antes, con el gobierno de Rafael Correa, las cosas marchaban mucho mejor. Entonces, lo único que hacen con este discurso de echar la culpa a gobiernos anteriores es hundirse mucho más.
Pero ahí te planteo la otra cosa, porque en la práctica también hay un problema. El señor Guillermo Lasso en Israel dice que va a enjuiciar a Jaime Nebot por haber gobernado la provincia del Guayas 20 años y a Rafael Correa por haber gobernado el país 10 años. Y en ese plano se establece la solución al problema de la seguridad. ¿Es factible? ¿Crees que efectivamente hay condiciones para enjuiciar a Nebot, a Correa? Y le faltó decir a Leonidas Issa nada más. Y sí lo dijo, creo, alguna vez. Pero bueno, yo creo que el gobierno está desesperado. Sobre todo Guillermo Lasso no tiene una posición política firme para tomar las riendas de la seguridad, para tomar las riendas políticas, para tomar las riendas de la gobernabilidad. Entonces él lo único que ve en este discurso es un discurso que lo único que hace es crear una cortina de humo para deslindarse de la responsabilidad que tiene con la ciudadanía. Claro. Y claro, pues no le veo factible para nada que enjuicie a Nebot, ni a Correa, ni a Leonidas Issa. Yo creo que lo que él está haciendo es justamente dentro de este plan hegemónico, es construir este enemigo interno, y este enemigo interno va a ser todo lo que se oponga a este gobierno. Más. Entonces yo tengo ahí la última pregunta, Yomaira, para abundar. Si efectivamente esta situación está planteada así, ¿hay condiciones, se prestan las condiciones, por ejemplo, para iniciar una revocatoria del mandato? Porque ya efectivamente grupos sociales, políticos, abogados, juristas están llamando para el día miércoles y jueves próximo lanzarse ya prácticamente a la recolección de firmas para la revocatoria del mandato. De ser así, ¿hay condiciones para eso o por el contrario puede pasar lo que pasó ayer y hoy? Es decir, perseguir a esos grupos. Yo creo que las condiciones están dadas porque en realidad este gobierno nos ha demostrado que es un gobierno incapaz. Vendrán los Avengers, vendrán los Pokémones, vendrán los Yao-Yos, claro, y nos convertirán en Palestina tal vez, porque eso es lo que a ese camino estamos yendo. Si el mismo gobierno reconoce que estamos viviendo un Estado fallido y que las bandas delictivas son más fuertes que el Estado, ¿a qué estamos yendo? Estamos yendo a un Estado fallido, no solo un Estado fallido, sino un narcoestado posiblemente. Entonces yo creo que las condiciones para que exista esa revocatoria de mandato existen siempre y cuando sean encabezadas por personas que sean unas figuras públicas fuertes, donde exista una militancia, un activismo social fuerte y que en realidad exista también una construcción de un discurso también contrahegemónico, académico, en donde nosotros podamos hacer frente a esta agenda neoliberal que está viviendo el Ecuador, porque es una agenda neoliberal hegemónica y lo que hay que hacer es construir algo contrahegemónico de lo que estamos viviendo. Gracias, Yomaira, muy amable por atender esta invitación y gracias a ustedes también por acompañarnos en este momento bastante difícil de analizar en poco tiempo, que por supuesto da para mucho más. Pero el 24 de mayo próximo se cumple el primer año de gobierno neoliberal del señor Guillermo Lasso Mendoza. Y lo que más se habla en este país, de lo que más conversa la gente en este país, es de la inseguridad, el miedo de salir a la calle, el miedo de ser asaltado, el miedo de sacar plata del cajero de una sucursal bancaria, o el miedo incluso de los familiares de llegar a la cárcel y encontrar a su pariente muerto, asesinado o acribillado. Esa es la realidad, porque lo de lo otro, de la economía, de la política, de lo social, prácticamente no hay mucho de qué hablar. De lo que sí hay es de la relación sometida y sumisa al gobierno de los Estados Unidos. De eso volveremos a hablar, por supuesto. Cuídense mucho. Chao, chao.